buenos días. Dios le llene con gozo y paz en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te pedimos que seas tú hoy enseñándonos. Te damos libertad. Tú eres el pastor de este lugar, Espíritu Santo. Te damos libertad para que nos enseñes, para que nos edifiques en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús que hoy nos abras el corazón, la mente y el entendimiento para comprender las Escrituras, para que la palabra haya cabida en nuestro corazón. Pedimos en el nombre de Jesús que nos des ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, del único Dios verdadero y de Jesucristo, su único Hijo, a quien tú has enviado. Y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que tengamos revelación, iluminación en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestra alma, para que podamos conocer y entender quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Jesucristo. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, para comprender las Escrituras. Danos testimonio de la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos y recibimos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le llene con gozo y paz. Por favor, diga conmigo, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Si yo lo leo, lo creo. Y eso pone fin a la discusión. Eso pone fin a la discusión. Amén. Vamos a ir a 2 Corintios 10:3. Empezamos un tema y vamos a ahondar un poquito en ese tema para beneficio propio de la iglesia. 2 Corintios 10:3 está hablando de lo que habla 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, Sí. no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí? El 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Espíritu Santo, enséñanos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí nos está hablando de las armas del diablo. El diablo existe, el diablo es real. El diablo es un enemigo. Tal vez decir la palabra enemigo es muy fuerte. Tal vez usted se imagina que un enemigo es alguien que está buscando, alguien que usted puede ver y golpear. Pero la Biblia nos declara que el diablo es un enemigo. Entonces es un enemigo que es espiritual. El diablo existe, Dios existe y está en el mundo espiritual. El diablo existe y está en el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo se comunica el mundo espiritual con el mundo natural? ¿Cómo se comunica? Pues la Biblia nos da algunos ejemplos. ¿Sí? Miremos lo que dice Ezequiel 2. Ezequiel 2. ¿Cómo se comunica el mundo espiritual con el mundo natural? Hablando del mundo natural, del mundo de la carne, de los sentidos. O sea, ¿cómo sabe uno que Dios le está hablando? Ezequiel 2 dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmé sobre mis pies y oí al que me hablaba. Es Ezequiel teniendo una experiencia con Dios. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres. Fíjese, la pregunta que estamos respondiendo es, ¿cómo nosotros que tenemos carne nos relacionamos con el mundo espiritual? Es evidente que aquí le está hablando el Señor Todopoderoso a Ezequiel. Y Ezequiel dice, me dijo. Entonces, ¿qué hace Dios? Habla. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Cuando Dios habla, usted lo puede saber. Usted puede conocer que Dios le habla. Usted lo puede conocer. Aquí vemos un ejemplo donde Dios le está hablando a un hombre. Entonces el hombre es consciente de que Dios le está hablando.
Otro ejemplo clásico, Génesis 4:1, 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? O sea, aquí vemos que Dios está hablando. Entonces, ¿cómo se comunica el mundo espiritual con el mundo natural, con usted? Por medio de palabras. Por medio de palabras. Es necesario que usted entienda que la Biblia es la palabra de Dios. Por favor, entienda esto. La Biblia fue escrita por hombres con mucha cultura, con poca cultura, pero es un solo libro y es un solo autor. Entonces, es como si va a escribir Moisés y la mano de Dios viene y coge la mano de Moisés y lo dirige. En ese orden de ideas es el Espíritu Santo de Dios escribiendo. Como si va a escribir Josué, Isaías, Jeremías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, y viene la mano de Dios y les dirige la mano. De tal manera que cada palabra, cada oración, cada frase se puede decir, escrita por Dios. En ese orden de ideas, la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando usted lee Mateo, usted no tiene que decir, es que Mateo dijo. El que dijo fue el Espíritu de Dios. Él la dictó y ellos la escribieron. Para no tener error, Dios los dirigió. O sea, la Biblia dice inspiró. La Biblia es inspiración. Inspirar es esto: tomar aire, o sea, tomar espíritu. Pero la idea, para que sea más claro, es que cada persona, independientemente de si es muy culta como Moisés, o poco culta como Oseas, o poco culta como Pedro, es una persona que se rinde al Espíritu y escribe cada palabra guiada por el Espíritu, cada oración, cada libro. En ese orden de ideas, la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. O sea, hay cosas en el Antiguo Testamento que nos sirven, que nos edifican, que nos animan, que nos enseñan. Y obviamente hay cosas en el Nuevo Testamento. Pero lo que estamos viendo hoy es que hay un mundo espiritual de Dios. Hay un mundo espiritual de Dios. Pero también hay un mundo espiritual del diablo. ¿Cómo sabemos cómo se manifiesta el mundo espiritual del diablo? Eso lo vemos en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta. Ahora, la Biblia dice en Apocalipsis, la serpiente antigua. Entonces entendemos que se está refiriendo al diablo. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahora, entienda esto: la serpiente se refiere aquí está hablando de un animal que serpentea, que se arrastra por el piso. Y obviamente nunca la serpiente ha hablado, un burro nunca ha hablado, pero vemos en Números que Dios abrió la boca de un asna para corregir a un profeta. O sea, Dios es todopoderoso y Dios puede usar un asna, y por la boca de un asna le habla al profeta. El diablo se copia, y aquí el diablo por la boca de una serpiente que serpentea habla. Entonces, pregunta: ¿cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Hablando. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu del diablo? Hablando. Ahora bien, usted no está viendo a Dios. Entonces, ¿cómo sabe que Dios le está hablando? Bueno, es todo lo bueno, todo lo bueno. Cuando le viene un pensamiento bueno, santo, recto, puro, perfecto, cuando le viene un pensamiento que lo anima, que lo motiva, que lo levanta, cuando le vienen ganas de dar, de ofrendar, de diezmar, de orar, de ayunar, cuando le vienen ganas de servir a la gente, cuando le vienen ganas de dar, cuando le vienen ganas de ayudar, hacer aseo, de arreglar la ropa, la comida, cuando le vienen ganas de servir, todo lo bueno viene de Dios. Como consecuencia, todo lo malo viene del diablo. Si usted está solo, ¿cómo sabe usted que el diablo está hablando? Voy a pensar mal, a maquinar. El diablo, la Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones son pensamientos.
Las maquinaciones son pensamientos. Entonces, cuando una persona está hablando con el diablo, está sentada tal vez en la casa viendo televisión o haciendo alguna cosa o compartiendo con alguien y le viene un pensamiento. Este man tan mentiroso, este me está diciendo mentiras, tan pícaro, se cree mucha cosa. No, eso es mentira. O cómo me lastima. O cómo me lastima. Tan ofensivo que está haciendo. Se cree mucho. Cuando usted está callado, está hablando con alguien, esposo, esposa, ay, pero es que ya ni se le puede hablar. Esa es una palabra que no edifica. Ay, pero usted tan grosera, tan grosero. Es una palabra que no edifica. Esa palabra viene de parte del diablo. Entonces, algo que es importante, las personas, los cristianos, los pastores, los líderes, cuando no tienen entendimiento, son usados por el diablo. ¿Y qué pasa cuando un cristiano habla de parte del diablo? La Biblia declara en Mateo 28, 18 y 19, Jesús dijo, todo poder y autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Y yo se lo doy a la iglesia. Y en la iglesia están las personas nacidas de Dios. Entonces, cuando usted que va a la iglesia cristiana, usted habla con poder y autoridad dado por Jesús en el cielo y en la tierra. Y cuando usted habla con poder y autoridad, hablando mal de su esposa, usted está hablando poder y autoridad para atar a su esposa. Eso se llama maldecir. Maldecir no es solo decir palabras groseras. Maldecir es usted no puede, usted no sirve para nada. Es que con usted no se puede. Pero ojo con eso. ¿Cómo habla el diablo? El diablo habla a los pensamientos. ¿Cuál es el problema? Que el diablo cuando habla al pensamiento no le dice es que usted está pensando mal, es que usted, no. El diablo habla en primera persona. El diablo habla, ay, yo estoy enfermo, ay, la plata no me alcanza, ay, me duele aquí, ay, me duele allá. Yo no puedo, es que nadie me entiende. Yo mejor me suicido. Yo mejor me no sé qué. Ese tipo de pensamientos, aunque son en primera persona, no son de usted. Son palabras, son maquinaciones, son pensamientos que el diablo le está colocando a usted. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo causa tropiezo entre los hogares. El diablo causa tropiezo entre los cónyuges. El diablo causa tropiezo en la iglesia, porque muchos pastores critican a sus ovejas, o cuando el pastor está predicando dice, ustedes me entienden, que usted no sirve, usted no puede. Y eso es una persona con autoridad de Dios maldiciendo desde el púlpito. Cuando usted habla con otro cristiano, muchos cristianos se permiten hacer corrillos y criticar o juzgar. Entonces, cualquier persona que está con la boca cerrada, pero le viene un pensamiento, ay, es que nadie me quiere, es que la plata no me alcanza, es que si presto plata me la roban, es que si sirvo me la montan, es que si llevo algo después me clavan a que tengo que llevar eso. Cualquier persona que esté callada y tenga un pensamiento, que esté criticando, que esté juzgando, que esté señalando, que lo haga sentir triste, que lo haga sentir deprimido, que lo haga sentir mal, es una persona que está escuchando la voz del diablo. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice en Salmo 100, verso 5, Dios es bueno. Y si Dios es bueno, entienda esto. Cuando la Biblia dice Dios es bueno, quiere decir que Dios es bueno. Eso es en términos absolutos, totales y generales. ¿Cómo se explica que Dios es bueno? La Biblia lo explica en dos pasajes. Hechos 10:38, que dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando. Entonces, ¿qué hace Jesús de Nazaret? Hace bienes y sana. ¿A quiénes? A los oprimidos por el diablo. Entonces, ¿una enfermedad qué es? Una opresión. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús ve a una señora encorvada que lleva 18 años y dice, esta hija de Abraham, que el diablo la tenía atada 18 años. Entonces, una enfermedad es una opresión satánica. No importa si es una gripa. La gripa no bendice. La gripa no bendice. No importa si es una espinilla, un barrito, eso no bendice.
No importa si es un dolor de estómago, que de pronto no puede ver bien, visión borrosa, o de pronto tiene problemas de oír. No importa si le da un calambre, no importa si es del hígado, del páncreas, de los riñones, no importa si es tensión, presión. Todo tipo de enfermedad tiene su origen satánico. Y ninguna enfermedad, no ha existido en el mundo una sola persona, que a las 10:00 esté sana y a las 10:01 segundo tenga cáncer etapa 4. No ha existido nunca una persona que a las 10:00 esté sana y a las 10:01 segundo tenga gripa, con fiebre, con vómito, con diarrea, con dolor de huesos. ¿Qué hace la enfermedad? Se desarrolla. ¿Qué causa que la enfermedad se desarrolle? Las palabras que la persona habla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Mateo 12:36, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Ahí puede hablar una sola palabra. Usted puede decirle a alguien, ay, tan tonta. Eso es una sola palabra. Pero esa palabra maldice. ¿Por qué muchos cristianos, muchos pastores, muchas personas que van en la iglesia les va mal? Escúchelos cómo hablan. ¿Cómo le va? En la lucha. Bueno, eso no bendice, porque la Biblia dice que Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Quiere decir que ya no hay lucha. ¿Sí? Jesús venció al diablo, venció a los principados, los potestades y los exhibió públicamente en la cruz. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros los cristianos, ¿qué es? Lo que nos corresponde a nosotros es aprender a recibir la sanidad que Dios Padre ya nos dio por la obra de Jesús en la cruz. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Aprender a recibir la prosperidad, la libertad financiera, el pago de las deudas que Dios Padre ya nos dio por la obra de Jesús en la cruz. ¿Qué nos corresponde a nosotros los cristianos, los nacidos de Dios? Aprender a recibir la paz mental, la libertad del estrés, la libertad de la depresión, la libertad de la tensión arterial. ¿Qué nos corresponde a nosotros los cristianos? Aprender a recibir. ¿Cómo uno resiste al diablo? La Biblia dice, Santiago 4:7, resistí al diablo. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo uno se somete a Dios? Cuando usted tiene un dolor, no importa si es un dolor fuerte o suave, cuando tiene un sangrado, usted declara la palabra de Dios. Señor, te doy gracias. Padre, te doy gracias porque por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, yo soy sano. Ciertamente Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga yo soy sano. En el nombre de Jesús, ato la raíz de este dolor, ato la raíz de esta enfermedad. Lo declaro sin poder ni autoridad en mi cuerpo y se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Y si usted declara eso y le sigue doliendo, entonces usted usa el plan 5. Yo soy sano por la llaga de Jesús. 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 Padre, gracias. Gracias te doy en el nombre de Jesús, porque por la sangre de Jesús en la cruz, por la obra de Jesús en la cruz, yo soy sano. Y si después de usar el plan 5 le queda algo de dolor, usted vuelve a usar otra vez el plan 5. Te doy gracias, Padre, porque por la obra de Jesús en la cruz, yo soy sano y el diablo no me puede tocar. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús, porque por la obra de Jesús en la cruz, yo soy sano y el diablo no me puede tocar. El diablo no me puede tocar. Padre, gracias. Cuando usted repite la palabra, está cumpliendo lo que dice Josué 1:5, Josué 1:6, Josué 1:7 y Josué 1:8. ¿Qué dice la palabra en Josué 1:5? En Josué 1:5 la Biblia dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Escuchó eso? La gripa no le puede hacer frente. La gripa es una persona espiritual. La diarrea, el cáncer,
no le puede hacer frente. Nadie. Los problemas de hígado, de páncreas, de riñones, de ceguera, de miopía, sordera, nadie le puede hacer frente. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Verso 6, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni de derecha ni de izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cómo usted permanece en la ley de Moisés? Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué hace uno con la boca que no sea comer, silbar o cantar? Uno habla. Entonces lo que está diciendo es constantemente hable. Luego va a dar una segunda idea, explicando la primera. Sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, según la Biblia, ¿qué es meditar? Meditar es hablar la palabra. Meditar en hebreo antiguo quiere decir el mismo verso hasta que le penetre al corazón. Entonces, la Biblia dice en Marcos 11:23, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Entonces, es en el corazón donde uno duda. Sino creyere en su corazón que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, ¿cómo usted llega a creer en el corazón? Meditando. Mire lo que pasa. Meditar, según la Biblia, es coger un verso. Si usted sufre pobreza, puede ser Filipenses 4:19. Mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Y lo va a decir, dígalo 1000 veces hasta que se lo crea, pero no tiene que decirlo corriendo. Mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. No se trata de cumplir 1000 veces. 1000 veces es un número que le digo para que lo que le estoy tratando de decir es que usted se tome el tiempo para decir el verso. Filipenses 4:19. Solo léalo. Mi Dios pues suple para todo lo que... Ahí dice pues. Yo cambié la palabra pues por siempre. No corto el sentido de la palabra. No corto la estructura de la palabra cuando colocó siempre. Entonces yo a cambio de decir pues, coloqué siempre. Entonces, si usted tiene problemas de plata, no tiene plata, no le alcanza el sueldo para pagar el arriendo, el agua, la luz, el teléfono, para pagarle comida a su hijo, para salir a pasear, yo le garantizo, como saber que estoy delante de la presencia de Dios, que si usted me hace caso, va a recibir dinero. Dígalo 1000 veces. Si no lo cree, dígalo 2000 veces. Propóngase todos los días. Mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Solo dígalo. No razone, no piense, porque el razonar y el pensar es del alma. Entonces, el declarar la palabra es espíritu, porque la Biblia dice en Juan 6:63, la palabra que yo le he hablado son espíritu, son vida. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? La fe es por el oír. La fe de Dios viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted tiene problemas de falta de plata, está viendo plata a una u otra persona, le garantizo que si usted hace esto, usted va a empezar a recibir dinero de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que Dios es fiel, que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. ¿Cómo hace usted para recibir el dinero que está debiendo? Hágame caso. Mire, no importa si es católico, cristiano, mormón, Hare Krishna, budista, hinduista. Mire, no se abola, no se ponga a criticar. Hágame caso. Después de que usted haga eso 1000 veces, 2000 veces, va a descubrir la verdad. Porque la Biblia dice en Juan 8:31 y 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es que si usted declara con su boca la palabra de Dios, la verdad es que usted con su boca declara un verso de la palabra de Dios de dinero, Dios va a causar que usted desarrolle fe de dinero en su corazón, y eso va a causar que el dinero le llegue. Eso no es solo para cristianos, es para católicos, para mormones, para Hare Krishnas, budistas, hinduistas, musulmanes. ¿Por qué hay gente pobre? ¿Por qué hay cristianos pobres? ¿Por qué hay pastores que les va mal? Escúchelos cómo hablan. No es que la gente está dura, es que la gente no quiere ir a la iglesia. Escúchelos cómo hablan. No, es que todo está carísimo. Es que escuche a una persona que está enferma. No, es que esto lo tengo hace 20 años. ¿Qué están haciendo? Están cumpliendo una ley espiritual. La ley espiritual de Juan 15:7, que dice si permanecéis. Entonces, si usted constantemente, ¿cómo le va? No, enfermo, es que no hago y no se me quita la gripa. ¿Cómo le va? No, estoy enfermo, estoy mal. ¿Cómo le hago? No, enfermo y va mal. Pues está permaneciendo en la palabra de enfermedad.
Muchas personas que están debiendo plata, no es que trabajo y no se ve la plata, es que trabajo y la plata no alcanza, no es que trabajo y eso por más de que trabaje no alcanza, y hago horas extras y la plata no alcanza, no es que esto todo está caro. ¿Por qué sigue pobre? Porque está permaneciendo en la palabra. Dios estableció la ley de la confesión, Dios estableció la ley de la semilla. Sus palabras son semillas. Siempre que usted habla, cada palabra suya es una semilla. Y si usted continuamente dice no tengo plata, no me alcanza, usted está permaneciendo y desarrolla la fe de que no tiene plata, la fe de que no le alcanza. Por eso es pobre, por eso es pobre. Si pregúntale a un enfermo cómo está, la gran mayoría de enfermos van a decir no, mal, el médico me dijo que estoy mal y que no sé qué y que sí sé cuándo y que sí sé el otro. Y usted le pregunta al otro día y sigue lo mismo. Son personas que están permaneciendo en la palabra de enfermedad. Haga lo mismo, pero permaneciendo en la palabra de prosperidad. Escriba en un papel Filipenses 4:19. Mire, no se complique. Hay pastores que dicen que eso tiene que ver con el verso anterior y el verso después. No se complique, nada se complique. La palabra de Dios es palabra de Dios. Usted dice un verso y dígalo a ver qué pasa. Y después de que usted lo diga 1000 veces, 2000 veces, usted por obedecer la palabra, al declarar la palabra, porque la Biblia dice la fe es por el oír, la fe en Dios es por el oír la palabra de Dios. Cuando usted coge Filipenses 4:19, que es un verso que habla de dinero, y usted lo dice y lo dice y lo dice. ¿Cómo lo dice? Filipenses 4:19, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No piense, no razone, simplemente siéntese 20 minutos todos los días, por la mañana y 20 minutos por la tarde. Si está muy pobre y muy en deuda, hágalo 20 minutos al mediodía. Y simplemente dígalo. Y le garantizo como saber que hay un cielo sobre la tierra y que Jesucristo es nuestro Señor, el que derramó la sangre por nosotros. Le garantizo que al usted declarar la palabra de Dios, usted va a empezar a tener fe en su corazón de la palabra de Dios. Y la prosperidad le va a llegar independientemente de que tenga 20 pacientes o que venga un paciente o de que venda 50 cajas o de que venda una caja. Porque cuando usted declara, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta, lo que está haciendo es declarando que Dios le suple. ¿Cómo lo hace Él? Él es suficientemente sabio e inteligente para suplirle. Deje que Él le supla como quiera. ¿Quiere ser sano? Pues coja un verso de sanidad. 2 versos de sanidad. Isaías 53:4-5. Ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga yo fui curado. Y lo dice una vez, lo dice otra vez, lo dice otra vez. Dígalo 1000 veces, 2000 veces. La Biblia declara que al hablar, la fe en Dios llega por declarar la palabra de Dios. Cuando usted declara la palabra de Dios de sanidad, usted empieza a creer en sanidad y no importa que tenga cáncer etapa 4, no importa que tenga SIDA, no importa que esté al borde de la muerte, no importa que tenga cirrosis y que esté al borde de la muerte, no importa si tiene gangrena, no importa, Dios cumple su palabra, porque Dios es fiel. ¿Qué es ser fiel? Ser fiel se le dice a una persona que hace lo que dice y cumple lo que promete. Si seamos honestos, usted sea honesto con usted y yo soy honesto conmigo, pues muchas veces uno ha hablado cosas y la verdad es que no las hace. Y uno promete cosas y la verdad es que no las cumple. O sea, la Biblia dice que los hombres no somos fieles, pero que Dios es fiel. Entonces, si la Biblia dice que la fe en Dios se desarrolla por oír la palabra de Dios, la mejor fuente para oír la palabra de Dios es usted. Entonces, ¿está sano? ¿Está enfermo? Coja versos de sanidad y coja, no tiene que saber 50, coja 1 o 2 versos y los dice y los dice y los dice y los dice y los dice. Al decirlos, usted desata el poder de la palabra escrita de Dios que está en la palabra hablada, le penetra su espíritu recibe fe de corazón, y cuando su espíritu recibe fe de corazón, su espíritu organiza para que su cuerpo eche y expulse la enfermedad, porque está permaneciendo en la palabra de Dios. Asimismo, usted puede hacer, si está endeudado, no importa si debe 50, 100 millones, no importa si debe 20,000 pesos o si no tiene para el bus, usted coja un verso de la palabra de Dios que hable de plata, que tiene 2,350 versos,
En este caso coja Filipenses 4:19, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria. Dígalo, dígalo, dígalo 1000 veces, 2000 veces. La Biblia dice, la fe en Dios es por hablar la palabra de Dios. Si usted habla la palabra de Dios, va a tener fe en la palabra de Dios y como consecuencia va a recibir lo que Dios dice. Ese es el método que Dios me enseñó para salir de la pobreza. Yo era una persona pobre, tenía pensamientos pobres, porque no conocía a Dios. Entonces cuando yo iba a comprar fruta decía, véndame fruta para jugo, o sea, magullada casi podría. ¿Por qué? Porque me daban más barata. Pero cuando veo en la Biblia que puedo ser rico, que puedo recibir dinero de parte de Dios, porque la Biblia dice en 2 Corintios 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. Ahí lo que está hablando es de plata. Y está diciendo que por la sangre de Jesús en la cruz, yo tengo derecho, legítimo derecho a recibir dinero de parte de Dios. Ahora que hayan cristianos pobres y todos espirituales que digan, no, eso es espiritual, eso es para otro, bueno, es problema de ellos. Van a vivir pobres acá, pero cuando Dios salva, salvación quiere decir libre de la muerte espiritual, libre de toda enfermedad, libre de toda pobreza, de toda escasez, de todo problema mental. Eso es salvación. Pero pues si usted lo cree, sí, mire, la cuestión es simplemente lea la Biblia y hágalo, no se complique, hágalo. Cuando usted lo haga, usted va a crecer en fe para prosperidad y va a prosperar. Y cuando usted tenga fe de prosperidad, no va a depender del sueldo que le paguen, va a depender de Dios. Obviamente usted sigue trabajando, pero su sueldo se le va a multiplicar por 10. Cuando usted declara la palabra de sanidad, obviamente usted habla la palabra de Dios de sanidad, su corazón va a recibir fe de sanidad y su cuerpo va a ser sano. ¿Qué hay que hacer? Empollar la palabra. Una gallina pone un huevo. Una gallina, después de que tiene una noche de pasión con el gallo, pone un huevo. Y ella sabe que ese huevo va a dar pollito. Entonces ella entra en un ayuno de 21 días. La gallina se sienta a calentar el huevo. Y si tiene popis o ganas de comer, sale corriendo, come o hace popis y viene y sigue calentando el huevo. Ella entra en un ayuno de 21 días, o sea, ella está empollando. Y se queda todo el día acostada y toda la noche acostada y si tiene ganas de comer o de hacer popis, corre y vuelve y se acuesta. Y a los 21 días le sale el pollito. Los cristianos en su gran mayoría no empollan las oraciones. ¿Qué quiere decir eso? Hoy usted pide, Señor, voy a creer para que usted me da dinero. ¿Y qué tiene que hacer? Empolle su oración. ¿Cómo? Va a coger Filipenses 4:19 y lo va a decir, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta, sin correr. Eso va a hacer que la palabra le penetre, y va a llegar un momento que usted lo cree en el corazón. Cuando usted lo cree en el corazón, en su espíritu, dejó de ser pobre. Cuando yo entendí eso, empecé a hacerlo. Duré meditando ese verso como unos 40, 50, 90 días, a todos los días. Yo me acordaba y lo decía por la mañana, por la tarde, por la noche, todo el día. Me iba caminando y lo decía. Y un día fui a comprar frutas y llevaba la misma plata. Y vi unos mangos grandes, bonitos, ya como estos. Y uno solo me costaba lo que me daban 3 o 4. ¿Y sabe qué? Cuando iba a comprar los 3 o 4, vino la palabra de Dios a mí y me dijo, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Cuando se acuerda de un versículo, es que Dios le está hablando. Entonces yo dije, no, deme este. Y compré el más grande, más bonito. A cambio de llevarme 3 magullados casi pichos, me llevé uno grande, bonito. Y desde ese día empecé a comprar cosas muy chéveres. Y desde ese día soy muy próspero, porque cambié mi mentalidad. El asunto con el evangelio es arrepentimiento. Arrepentimiento no es darse golpes de pecho y ay, hice mal, no. Arrepentimiento es una palabra que tiene su origen en el griego, que es metanoia. Metanoia es cambie su manera de pensar. Si usted está enfermo, cambie su manera de pensar. ¿Cómo la cambia? Diga versos de sanidad. Al decirlo, al usted hablar versos de sanidad, está hablando la palabra de Dios, y la fe es por el oír la palabra de Dios, entonces usted va a ser sano. Cuando usted repite un verso muchas veces, eso va a cambiar su forma de pensar y usted va a caminar en el poder de la palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que usted entendió. Declaro que el Espíritu Santo de Dios le abrió los ojos para ver
los oídos para oír, el corazón para entender. Y declaro que esta palabra haya cabida en su corazón, en el nombre de Jesús. Y declaro que el diablo no le puede robar esta palabra. Declaro que aún mientras duerme, el Espíritu Santo de Dios se la explica. Y usted aprende a caminar en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Declaro que el Espíritu Santo de Dios nos colocó a ustedes y a mí el querer como el hacer por su buena voluntad, para que oremos en lenguas, para que leamos Biblia, para que ayunemos, para que nos congreguemos, para que seamos generosos y diezmemos y ofrendemos con integridad, en el nombre de Jesús. Declaro sobre su vida que el Espíritu de Dios le protege y le defiende, y nadie puede venir contra usted a robarle ni su dinero, ni su salud, ni su cónyuge, ni sus hijos. Declaro que puertas abiertas abre Dios para usted, para sus negocios, de provisión, en el nombre de Jesús. Prospere y venza en todo, en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana El Pan del Cielo. Soy el pastor William Rodríguez en Bogotá, Colombia. Estamos en el Bosque Popular, carrera 69, número 63 a 60, es en un tercer piso, la Casa Verde, bonita. Si no tiene donde congregarse, venga, lo invitamos. Si llevan en la iglesia 8, 10, 15 años y sigue siendo pobre y sigue siendo enfermo, sería interesante que pensara en cambiar. Porque pues si está en la iglesia y usted construyó la iglesia y sigue enfermo y sigue pobre, no ha entendido el evangelio. Dios le lleve con gozo y paz. Son bienvenidos. Esta es una iglesia donde usted encuentra amor, donde encuentra edificación y vida, en el nombre de Jesús.